Hubo una época en la que existía una empresa. Dicha empresa creó un maravilloso juego en las que existían plantas que luchaban por la esperanza de la salvación. Un lugar donde los girasoles bailaban al ritmo del sol y las nueces protegían con valentía su hogar. Pero como toda una gran historia, el tiempo pasó y ese jardín, que alguna vez fue el epicentro de incontables batallas, empezó a marcharse. Ahora, entre la sombra de lo que una vez fue, hay quienes se preguntan cómo volver a hacer florecer este mundo. La saga de Plants vs Zombies marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos casuales. Nos hizo reír, pensar estratégicamente y lo más importante, nos unió a través de su creatividad y encanto. Pero con el paso de los años algo cambió. El brillo de su magia fue opacado por decisiones muy malas. ¿Qué pasaría si el universo Plants vs Zombies se reinventara por completo? Si no solo mejoraran sus juegos clásicos de todos conocemos, sino que se expandieran a nuevos géneros, como un MOBA o un RPG. Muy buenas gente, ¿cómo les trata la vida? ¿Todo bien? Hoy vamos a imaginar un universo mucho más ambicioso, profundo y emocionante para PvZ, desde actualizaciones soñadas para los juegos originales hasta nuevas formas de jugar con plantas y zombies como nunca antes. Así que ponte cómodo porque estás a punto de entrar en un viaje lleno de ideas que podrían cambiarlo todo. Bienvenido al renacimiento de Plants vs Zombies. Antes de continuar te pido que te suscribas, ya que el 99.1% de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal. Te pido amablemente que te suscribas al canal y así que presiona lentamente el botón de suscribirse. Eso, más lento. ¿Ya está? Ok, empecemos. ¿Qué cambiar y qué conservar? Gráficos renovados pero fieles. Imagínate un remake que mantenga ese estilo encantador pero en HD, con animaciones suaves, efectos climáticos dinámicos, con nueva mecánica, ya sea lluvia, que esta lluvia cree un charco de agua, que acelere las plantas, ralenticen a los zombies o que ciertas plantas no se puedan usar. Algunas nuevas mecánicas que actualicen. Los mismos podrían hacer una versión de nieve, ya que si hay nieve podrían hacer nuevas plantas o zombies, similar a cuevas congeladas, o que traigan las estaciones del año y una interfaz moderna. Modo historia expandido. Crazy Day podría tener unas líneas narrativas con capítulos donde descubriríamos sus motivaciones o por qué tiene una relación tan única con las plantas, o que nos cuente un poco más de su vida, que nos dé más indicios si es que de verdad existía su amigo de ese nivel donde tenías que matar zombies con un mazo, o que nos dé un poco de contexto de su familia, como su sobrina en el PvZ3, que al menos logre decirnos qué pasó con su mamá o papá, si se lograron convertir y ella los acabó, no sé, tal vez esté un poco loco. Editor de niveles. Un sistema intuitivo de creación con posibilidad de compartir niveles, oleadas personalizadas, zombies modificados y reglas únicas. La comunidad mantendría vivo el juego. Nuevas mecánicas. A este punto me refiero que podrían traer nuevas plantas y zombies o usar alguno de los que ya hayan sido eliminados de esos conceptos. Por ejemplo, el de los perros. En la vida real existen las mascotas. Creo que dije algo muy obvio. Pero que eso sean robots inventos del Dr. Zombies para censurar. Aunque estos puntos hasta aquí pueden ser eliminados con un... En el PvZ2 esas cosas similares, así que no encuentro el sentido de que su existencia. Lo que se debería quitar o revisar. La repetición innecesaria de niveles minijuegos más variados, o que existen 3 niveles de minijuegos, es decir, por dar un ejemplo, modo normal, difícil y extremo. Si te preguntas por qué no fácil, es porque en sí PvZ1 es más fácil. Y otro punto que añadan es el botón de acelerar. El PvZ1 en su tiempo era un juego que dio un giro nuevo al estilo de esos juegos, estilo de defender un sitio concreto. Será divertido, pero en la actualidad se siente lento y tedioso jugarlo, con un tiempo demasiado lento. ¿Cómo transformarlo en una experiencia completa? Reformular los muros del pago.
El proceso del juego se ha debilitado por las plantas fuertes existentes en la arena, mientras que las plantas de dinero real están más o menos. Pero, venga, por favor, no me compares un tomate infinitivo, una peluda de Brazzers, un gorro de noche o pocra, que como dije en un anterior video, esas plantas están exclusivamente rotas. En cambio, las plantas actuales son una cagada. Tanto así que muchas plantas de las que eran con dinero pasaron a ser de semillas. Pero ¿quién sería demasiado tonto como para pagar una receta marina? ¿En serio? Sistema de historia ramificada. En lugar de avanzar solo por portales de mundo, podríamos tomar decisiones que cambien el orden del mundo, desbloqueen finales alternativos o plantas exclusivas dependiendo de tu camino. Algo así como un juego que me gusta mucho llamado Friendzoneado, que por su nombre se pensará que es de citas y pues, bueno, sí lo es. Pero poco a poco, si tomas las decisiones erróneas o correctas, obtendrás buenos o malos. Me gustaría de ver una faceta así, aunque creo que solo eso es otra situación sería que aumenten mundos. Ya ese portal es un poco aburrido después de concluir con el modo historia. Una vez terminado eso, no te queda nada si no logras tener señal para tus datos móviles. Y sé que muchos tendrán esto, pero ¿y cuando sales a un lugar que no tenga señal? ¿Qué harás? Por eso digo que se tendrá que aumentar mundos. Venga, algo así como una fusión de PvZ chino y el internacional. Tendría como el PvZ2 perfecto e ideal. Jefes con identidad real. En vez de zombie repetitivo, cada jefe tendría mecánicas únicas, historias e incluso habilidades, tipo minijuego, como electrozombos invadiendo tu jardín a mitad de un nivel, así de sorpresa. Multijugador real, un modo cooperativo donde los jugadores definen el jardín, o un versus estratégico en el que uno usa plantas y otros zombies. Incluso podría haber rankings sin torneos, algo como un Yo Zombie, solo que alguien controle las plantas y otro los zombies. Historia. Fortalecer la narrativa creando una conexión entre los mundos. Por ejemplo, cada época histórica tendría un guardián especial que explique cómo el otro zombies usó la tecnología para alterar el tiempo. También añadir diálogos y escenas que Crazy Dave y los personajes. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, que haya un rey que no haya sido zombificado y diga que fue un castigo de Amon-Ra y que ha azotado a sus súbditos o algo similar, revelando más detalles sobre su relación con el Dr. Zombies. Más que cartas, un universo completo. El juego de cartas ha cautivado a muchos, pero es hora de profundizar. Primeramente, modo campaña real. Más allá de simple batalla, cada héroe, como Capitán Combustible o Z-Mech, podrían tener un arco narrativo con capítulos, decisiones y encuentros únicos. Me vendrán a decir que eso es encuentro, pero se siente muy vacío. Además, que mejoren los niveles, me refiero a que existan más niveles o que puedas jugar minijuegos sin que tengas que depender de la suerte, sino a elección. Cinemáticas estilo cómic animado. Como si estuvieras viendo como una serie, la narrativa se desarrolla a través de las viñetas dinámicas con música, animaciones suaves entre combates. Sería mejor que aumenten, así nos ofrecerán una historia más rica en cuanto a desarrollo y más. Cartas con sinergias y afinidad. Las plantas que tienen sinergia en común podrían potenciarse entre sí. De esas existen, pero podrían incluir aún más. Experiencia competitiva. Implementar un sistema clasificatorio más preciso que emparejen jugadores con niveles de habilidad similares. Además, agregar cartas temáticas periódicas, como una expansión de héroes elementales. Todo comienzo con ideas modernas. Antes que nada, cabe explicar que sí logré jugar ambas versiones. La antigua en vertical, la cual no me disgustó, lo sentí más un meh. No la he jugado mucho, pero la segunda sí, esa me gustó bastante. Al día de hoy no estoy al tanto de cómo va, de qué agregarán o quitarán,
pero bajo mi experiencia en las versiones que he jugado les diré puntos a tomar en cuenta. Facciones en conflictos. Los zombies ya no tendrían que ser nuestros únicos enemigos. Si se trata de limpiar la zona, podrían agregar a alguien loquillo, que se crea un líder y que quiera apoderarse de las plantas de Dave. Venga, algo así como el gobernador en The Walking Dead. Que existan diferentes bandos, zombies con ideologías. Algunos incluso podrían querer aliarse con las plantas o que agreguen a los familiares de Patricia zombificados, pero que contengan su intelectualidad. Que uno de ellos sea tan listo como Dave para que, a pesar de ser zombies, mantengan su cariño a ella, o que existan conflictos internos entre ellos, estando en el dilema si deshacer el hambre o luchar para hallar una cura, o cualquier cosa. Sistema de clanes vegetales. Los jugadores pueden elegir una facción, plantas solares, cactus de desierto, raíces profundas, cada una con estilos de juego distintos. Es una idea que no necesariamente tendrá que ejecutarse. Interacción con otros jugadores. Podrían incluir bases personalizadas que puedan visitar, intercambiar semillas, ayudar a otros en su jardín o incluso invadirlos de forma amistosa. Aunque no sé cómo lo harían, pero uno de las semillas sería buena idea que consigan una cantidad de semillas para poder mejorarla. Como Clash Royale, añadiendo la risa, pero ojo, esto sí es que su actualización iría a este camino, aunque lo dudo, pero conociendo cómo es el mundo del entretenimiento, me lo podría esperar. ¿Y si PvZ fuera un MOBA como LOL o Dota 2? Antes de descubrir este punto, definamos qué es este género. Los videojuegos multijugador de arena de batalla en línea, también llamados videojuegos multijugador de campo de batalla en línea o MOBA, del inglés Multiplayer Online Battle Arena, se originaron como un subgénero del género de estrategia en tiempo real para pasar a constituir un género propio. Los jugadores controlan a un solo personaje, generalmente con poderes y capacidades únicas, en un equipo que compite contra un equipo de jugadores, normalmente del mismo número. Los equipos generalmente son de 3 a 5 jugadores humanos. Ahora bien, explicaré en este momento. Estructura de juego: mapa simétrico con 3 líneas, zonas de jungla botánica y la jungla de la muerte para ambos bandos, torres hechas de madera para plantas y escombros y criaturas neutrales como hongos o cuervos del jardín. Roles del personaje: primero diríamos lo que serían los extras, los minions o esclavos. Podríamos tener 3 clases. Para las plantas, los lanzaguisantes, ayudando a la distancia, que ayudarán a atacar. Florecitas, que podrán curar u otorgar escudo, dependiendo del color de las flores. Y los hongos, los cuales ayudarán a un combate cuerpo a cuerpo. Y para los zombies, los zombiditos, atacantes cuerpo a cuerpo, o si no, zombies normales, pero mini. Dijiste que son 3. Por eso zombies pertenecen a una clase de compañeros, cuerpo a cuerpo. Los que serían de soporte serían los cuervos, que traerían carne para curar a los zombies, y unos zombies catapulta que vendrían a ser los que atacan a distancia. Ahora, los estilos de juego, para no ser distintos al PvZ Heroes, diré cómo sería de las plantas. Vendría a ser guardián, equivalente a lo defensivo, caracterizados por su gran aguante, por su gran vida, por lo cual podríamos tener una nuez en esta clase. Pues, por decir un ejemplo, habilidad pasiva: cáscara, evita ataques críticos y puede evitar una restricción enemiga, teniendo diferentes ramas de habilidades, siendo 2 bloques de 2 ramas cada bloque. Venga, algo como Pokémon Unite, por solo decir un par. Cerradura: rueda a un rival aturdiendo, levantándolo al cielo, y luego aumenta su defensa y le da un escudo. Y semilla ahora: lanza semillas que hacen daño y baja la velocidad. Kaboom vendría a ser los que serían los ágiles o los asesinos. Aquí podríamos tener a Papapum. Se mueve de manera subterránea por su pasiva escapapadora, que al momento de no atacar se vuelve inmune, es decir, si no activas alguna habilidad o ataque básico, no lo podrán hacer daño. Vendría a tener ataques como Minero, que hace que le dé un dash y dejando una mini papa, y la mini papa hace daño que puede dejar en todo el mapa. Y los zombies
no podrían verlo, y Papa Temblor, que son dos dashes, un dash que cuando se dirige al área de seda aturda al rival y otro dash que le otorga un poco de velocidad para escapar. Gigante serían los ofensivos de largo alcance, ejemplo repetidor que con su pasiva guisante rápido tiene probabilidades altas de dar crítico, con habilidad de guisante gigante que lanza un guisante gigante que se esparce, y mirada verde, capaz de extender su rango y lanzar dos guisantes seguidos, que uno hace demasiado daño y el segundo haría la mitad pero lo aturdiría. Astuto, tiene vida, daño y defensa equilibrada. Podrían tener acceso a restricciones, lo demás también, pero esta clase sería quien tiene más restricciones variadas, no solo congelación sino también envenenamiento, por decir algunos, aunque obvio las demás también tendrían acceso a estas, pero su caracterización es lo equilibrado. Tendríamos a Boca Dragón, corto alcance con pasiva Boca Llama. Al hacer cierta cantidad de ataques básicos o habilidades, causa quemadura que hace que sean más lentos los zombies y disminuyan su ataque. Cuenta con habilidades Llama Flameante, que salta y quema el piso, consumiendo la vida de los enemigos y otorgando cierta cantidad de ataque, aumentando a sus aliados. Solar, son auxiliares contando con girasol, teniendo como pasiva Reflector Solar, que cura a él y a sus aliados. Rayo Solar, ataca al rival y el área de su ataque ofrece curación. Y Panal Solar, que lanza un panal de miel que hace que ataquen abejas, disminuyendo la velocidad de ataque y movimiento, causando daño por segundo. Bueno, por no hacer más largo el video, lo resumiré qué es lo que haría cada clase de los zombies. Bestiales, al igual que los astutos, son los equilibrados. Valerosos, son los defensas versión zombie. Furtivos, los ágiles. Cerebrales, los auxiliares. Y loco, los atacantes. Si quieren que hablen con más profundidad, sigamos a este video así me gusta, los desarrollaré aún más en un video aparte. Historia base. En un mundo donde los zombies invadieron casi toda una ciudad, menos la calle en la que tú te encuentras, tú y tus vecinos. Eso, al menos en la introducción a la aventura. Pero si quieres jugar al competitivo, vendríamos ya con un final, entre comillas, en el que se pelean lo típico, hasta que en el centro aparece un gnomo, el cual ambos bandos se unen para acabarlos. Luego de acabarlos, siguen luchando. Antes de empezar, sí, sé que existe o no existía la posibilidad de que haya un RPG de versión PvZ. Por algo está el meme que hice en la pestaña de comunidad, los injugables. Pero esta es mi idea. Recalco, como es un concepto, no tengo la menor idea de qué hubiera salido. Pero venga, vamos con eso. Un RPG táctico, con alma y emoción. Historia. Las líneas temporales están rotas. Crazy Dave ha sido borrado de la existencia y la única forma de restaurar el equilibrio es que un escuadrón de plantas viaje entre épocas pasadas, presentes y futuras, enfrentando enemigos que alteren la historia misma. Mecánicas. Combate por turnos con coberturas, terrenos interactivos, charco de sol, zonas tóxicas, misiones secundarias con recompensas únicas, vínculos entre plantas que desbloquean combos de habilidades. Esto no es lo más amplio que veremos, pero podrían hacer series de la clase de terror, ya que creo que la mayoría de los fans de este juego suelen ser niños y los adolescentes que llegaron a conocer esta saga. Podría ser atraída, si no es por los otros modos que dije, podrían volver a atraer a los antiguos fans con una serie tipo terror como la serie Ojos de Plantas, que puedan añadirles voces y personalidad, o si no, para evitar peleas con esto, hacer unas animaciones estilo Angry Birds. Tal vez sea buena idea y así volver a tener su merchandising, y todo es un ganar-ganar para los usuarios. Con cada una de estas ideas, Plants vs Zombies podría consolidarse como una de las franquicias más dinámicas y queridas del mundo. ¿Qué idea fue tu favorita? Hazme saber cómo te imaginas el futuro de este increíble juego y su increíble saga. Nos vemos. ¡Llama!